Primero, agradecer la invitación a ustedes, los organizadores. Segundo, agradecer la participación de la audiencia que hacen el esfuerzo de tomarse su tiempo para estar acá con nosotros y compartir esta pincelada de conocimiento sobre cáncer de riñón. Entonces, el título de la exposición es ¿Cómo saber si puedo tener cáncer de riñón? El cáncer de riñón es una neoplasia, es un tumor maligno que se origina en las células renales y que se produce como toda neoplasia. Una neoplasia, ¿qué cosa es? Nosotros sabemos que toda célula de nuestro cuerpo, toda célula tiene un ciclo que tiene sus fases de la mitosis y en una de sus fases de reproducción existe alguna alteración del cromosoma y eso lleva a que la célula hija tenga un comportamiento diferente a la célula madre. Esa es en una forma muy generalizada cómo se origina una célula cancerosa. Entonces, las células renales no están ajenas a esa alteración, a esa degeneración, y cuando una célula se maligniza, pues tiene un comportamiento diferente, se altera el ciclo mitótico, se altera la muerte celular programada, la apoptosis, entonces células que empiezan a reproducirse con mayor velocidad, a vivir más tiempo, a no cumplir con su función para la que cumple normalmente una célula normal en aquel órgano que lo dio origen. Me explico, una célula del riñón tendría que formar parte de una nefrona y esa nefrona tiene que como función filtrar la sangre, filtrar el hemofiltrado que se forma después de la que pasa por el glomérulo, reabsorber la glucosa, evitar el pasaje de las proteínas, reabsorber los electrolitos, formar la orina que es rica en desechos y en líquido, en agua. Esa es la función del riñón, pero cuando una célula maligniza, esa función se pierde. Entonces es un conjunto de células que empiezan a proliferar, a crecer y formar masa tumoral, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo saber si tenemos cáncer? Para empezar, antes, hace unos años, el paciente que tenía cáncer de riñón llegaba porque tenía tres síntomas principales: sangre por la orina, una masa renal que se podía palpar o dolor lumbar severo que no controlaba o controlaba parcialmente o que se hacía persistente. Esa era la triada clínica del cáncer renal: sangre por la orina, que se llama hematuria, masa renal palpable o dolor lumbar. Esa clínica cambió muchísimo cuando llegaron los exámenes de imágenes. Me refiero a la ecografía, la tomografía, la resonancia. Nos ha hecho cambiar completamente. Ahora el diagnóstico de cáncer de riñón se da principalmente por exámenes de imágenes que se hacen por algún otro motivo. Por ejemplo, un paciente con diarrea, dolor abdominal inespecífico, se hace una ecografía y se encuentra la masa renal. No significa que la masa renal es la causa del dolor o la sintomatología que puede presentar el paciente, no, de ninguna manera. Esa sintomatología puede obedecer a cualquier patología inflamatoria, infecciosa, muscular o cualquier otra etiología, menos la masa renal. Pero sí nos ayuda a determinar el diagnóstico de cáncer y a partir de ahí pues empieza el tratamiento. Entonces, ¿cómo saber si tengo cáncer renal? Lo primero era una triada que casi ya no se encuentra hasta el menos del 10% de los pacientes, o en forma incidental a través de un examen que se hace por algún otro motivo, menos por la sospecha de cáncer y que se encuentra la masa renal. Bueno, hablamos un poquito de la epidemiología del cáncer del riñón. A nivel mundial, la incidencia de cáncer de riñón ocupa pues el lugar número 14. Para el año 2022, según esta estadística de Globocan, se reportaron 434.840 casos nuevos a nivel mundial y eso puede ser una incidencia del 4%. Cáncer riñón, cuando el cáncer es avanzado, es mortal. Hay muchos esfuerzos por parte de la industria farmacéutica para llegar a encontrar medicamentos que nos ayuden a controlar el cáncer. Hay muchos estudios sobre tratamiento de target para ayudar a controlar el cáncer metastásico, pero aún no pues encontramos los resultados que desearíamos, ¿no? La mortalidad por cáncer renal es alta. En 2022, 155.953 muertes ocupan el 16% en el ranking de los cánceres más mortales y la mortalidad es del 1.5%. Entonces, un cáncer renal, tenemos que manejar dos cosas. Un cáncer renal
localizado, que no ha dado metástasis, la posibilidad de curación con una cirugía es alta. Un cáncer renal metastásico que ya dio metástasis, la posibilidad de curación es muy baja y la mortalidad es muy alta. Factores asociados a cáncer renal o predisponentes son muy inespecíficos. Lo que sí sabemos es que hay una, como en todo el cáncer, hay una mutación a nivel de ciertos oncogenes o genes que llevan a la activación de los protooncogenes y esto genera pues una alteración en la cadena de ADN que vamos a tener como resultado células que cumplen diferente función a la célula que le dio origen y eso es ese es el origen del cáncer. Pero hay factores asociados como estrógenos, por ejemplo, o dietas alto en consumo de grasas, aceites, azúcares y esto lógicamente va a terminar pues en obesidad. La obesidad es un factor de riesgo para cáncer. Los pacientes con insuficiencia renal que están con hemodiálisis tienen un mayor riesgo de cáncer de próstata en aquellos riñones que ya no funcionan. Un paciente con insuficiencia renal es un paciente, hablo de insuficiencia renal crónica terminal, riñones que ya no funcionan, no los han retirado porque no dan ningún problema, pero tienen mayor riesgo de presentar cáncer renal. No hay que olvidarnos eso. Tenemos un paciente con insuficiencia renal, riñón ya no funciona, pero igual tienes que hacerle una ecografía de control porque esos tumores, esos riñones pueden desarrollar tumores malignos. Agentes tóxicos, el tabaco a la cabeza, plomo, cadmio, pero que todo el cigarro sigue siendo un factor de riesgo más frecuente o más fuerte en cáncer de pulmón, en cáncer de vías urinarias, pelvis renal, uréter, vejiga, pero también tiene un papel en el cáncer renal. La hipertensión arterial también se puede considerar un factor de riesgo, por eso mantener el peso normal o adecuado para el índice de masa, o mantener un índice de masa corporal adecuado es saludable, no solamente para prevenir el infarto, para prevenir pues problemas metabólicos, sino también para prevenir ciertas neoplasias como la neoplasia de riñón. A ver cómo hacemos esto. De esto les venía hablando hace un rato, cómo saber si tengo cáncer de riñón. Les decía que el 40-60% el diagnóstico es en forma incidental. ¿Qué significa eso? Que le hacemos un examen de ecografía por algún otro motivo y se encuentran tumores renales. Yo haría un paréntesis acá, porque en nuestro medio tenemos muchos colegas médicos generales que cuando se compran o consiguen un ecógrafo, hacen un curso de ecografía diplomado de ecografía y se ponen a hacer ecografías. Pero con todo el respeto que merecen los colegas y su entusiasmo o su emprendimiento, personalmente me animo a opinar que si yo tengo un médico radiólogo especialista que tiene acceso a ecografías de alta gama o de mejor precisión de las imágenes, va a tener menos posibilidad de error en el momento de mirar las imágenes de los órganos que esté evaluando que aquel colega que tiene un ecógrafo que no es tan sofisticado y que puede tener pues cierto limitante porque no tiene la especialidad, ¿no? Entonces decía que hago este comentario porque hay muchos colegas que hacen la ecografía y la verdad que llamo a la reflexión porque es bastante probable que tengan mayor grado de error diagnóstico y hayan algunas lesiones o algunas enfermedades que no puedan observar por falta de expertise y entre ellos los tumores renales. Entonces, acuérdense que del 40 al 60% de los tumores renales que se diagnostican hoy en el mundo son tumores que no dan ninguna molestia, que el paciente llega porque tiene una molestia inespecífica, un dolor lumbar que no tiene nada que ver con el tumor renal, una diarrea porque tuvo una intoxicación alimentaria, un dolor abdominal o epigástrico por una gastritis, se evalúa ecográficamente y se encuentra las masas renales. Entonces, por favor, chicos, les sugiero si quieren emprender, emprendan en lo que saben, o hagan especialidad si les gusta la parte de imágenes y evitar pues que mandar a hacer exámenes en centros que no tengamos pues el profesional especialista que nos pueda ayudar con un diagnóstico. La triada clásica de la masa renal que se diagnosticaba con mucha frecuencia antes, dolor, hematuria y masa palpable. Todavía tenemos pacientes que llegan acá al instituto con alguno de estas tríadas, por ejemplo, con hematuria o con dolor o con masa palpable, pero cada vez son menos. Y esto nos habla pues de tumores gigantes, tumores de 20 centímetros, tumores que uno puede examina el abdomen y se puede palpar fácilmente pues una masa a nivel de la zona de los flancos, ya sea derecho o izquierdo, o pacientes que llegan por hematuria
hematuria como síntoma de debut, pero esos tumores llegan a presentar hematuria porque ya invadieron la pelvis renal o los cálices, y entonces en cualquier momento, como todo tumor, sangra y presenta el sangrado por la orina. O sea, eso me está hablando de un tumor que se está comprometiendo la vía urinaria alta. Y debemos hacer diagnóstico diferencial a aquellos pacientes con hematuria con un tumor de la pelvis renal. Acuérdense que la pelvis renal está cubierto por epitelio de transición, y el epitelio de transición va desde los cálices menores, todo lo que es cálices mayores, pelvis renal, uréteres y vejiga. Entonces, cuando un paciente sangra, debemos pensar que puede haber un tumor de urotelio en todo el árbol de la vía urinaria. Entonces, hematuria, paciente con hematuria, se debe estudiar, hacer el estudio de hematuria. Y uno de los exámenes que nunca debe faltar en todo paciente que sangra por la orina es la citoscopía. Entonces, un paciente con masa renal palpable o no, pero con hematuria nos obliga a hacer examen de citoscopía antes de decir que solamente es tumor renal o es un tumor de pelvis renal. ¿Por qué motivo? Porque los tumores de urotelio, como les venía diciendo, aparte de encontrarse en la pelvis renal, pueden encontrarlo en el uréter o incluso implantados. ¿Ya? Hay muchos casos que han llegado acá a la institución con una masa renal palpable o con hematuria, los operan pensando que es un tumor renal y son tumores del urotelio, son tumores del uréter o son tumores de la pelvis renal, y el paciente pues pierde la oportunidad de curarse con una cirugía y pues hacemos que la enfermedad progrese en el estadio y sea pues el tratamiento más complejo, ¿no? Muy bien, entonces tener cuidado. Dolor lumbar, hematuria o masa palpable se ve menos, pero se ve, ¿de acuerdo? ¿Qué hacer con esto? Lo primero que hay que hacer es una ecografía. Con esto ya definimos la masa donde está, si está en el riñón, si está en el hígado, si es dependiente de la vísceras, y referir, pues, ¿no? No podemos estar entreteniéndolo, pensando que es un proceso infeccioso, un absceso, un quiste, nada. Esto se refiere a la especialidad. El dolor lumbar muchas veces se confunde con dolor de columna. El paciente llega, doctor, me duelen los riñones. Es un dolor lumbar, es un dolor musculoesquelético, producto pues, del estrés o algún problema pues, propio de la columna, pero lo primero que tenemos que hacer es descartar que no hay una masa renal o un problema renal. Es fácil hacer su examen de orina, su urea creatinina, una ecografía vías urinarias, y con eso descartamos que no haya ningún proceso infeccioso o una masa tumoral, y ayudamos al paciente a que no siga pues buscando ayuda o asumiendo de que tiene una patología renal cuando no lo es, ¿no? Entonces, ¿cómo nos ayudan las imágenes, los exámenes de imágenes? Esta es una ecografía, la imagen de la arriba hacia la izquierda de su pantalla. Entonces podemos mirar la silueta del riñón. Vamos, síganme con el cursor. Esto es el riñón, el lado derecho, acá está el hígado. Riñón, 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 riñón. Esto parece un frijol, una haba. Este es parénquima normal, pero luego aparece esta masa heterogénea, más sólida, compacta. Esta es una masa, este es un tumor, ¿de acuerdo? Esta es la silueta del riñón. Este es el riñón sano, este es el riñón sano hasta acá, y esta es la masa renal. ¿De acuerdo? Entonces, con una ecografía ya tenemos las cosas claras, ya sabemos de qué estamos hablando. ¿Qué sigue de acá después de esto? Si ustedes trabajan para el Ministerio de Salud, yo les recomiendo háganos la referencia al INE o contactes con telemedicina del INE para ayudar a que esta referencia sea rápida, porque estos pacientes muchas veces entran en una especie de estrés, de caos, y buscan ayuda en algún otro especialista o algún otro colega y les pide una tomografía, les pide una resonancia, y esto genera un tema de gastos, y cuando llegan acá a la institución han pasado 2, 3 meses o han sido operados en forma inadecuada o la referencia les demoró demasiado. Entonces acá en la institución tenemos pues el tomógrafo, tenemos especialistas que nos pueden ayudar a solucionar el problema rápido al paciente sin necesidad de perder tanto tiempo o hacerles tener gastos innecesarios, ¿no? Esto ya me está diciendo es una masa renal, mándalo para el IRIN, llévalo al urólogo que maneja este tipo de patologías. Cuando se le hace una tomografía, este es un riñón sano, este es un paciente mayor, riñón sano, y al lado tenemos, ¿por qué sabemos que es un paciente mayor? Miren los osteofitos en las vértebras, ¿no? Es un paciente mayor con un riñón irregular, heterogéneo, pero es riñón sano. Y el otro lado es un riñón que pierde este riñón sano y luego pierde su arquitectura y es reemplazado por una masa heterogénea,
irregular, con áreas de necrosis, con áreas quísticas, con áreas calcificadas. Es una masa renal. Acá yo creo que la pregunta sería, ¿a este paciente hay que hacerle biopsia para que la biopsia positiva recién me lo acepten y le dirán? No, la respuesta es no. Nosotros no pedimos biopsias en tumores renales, salvo excepciones. Cuando tengo una duda diagnóstica si es un tumor renal, si es un linfoma renal, si es una pielonefritis antogranulomatosa, que es una infección crónica bacteriana por renal, y esto se torna un riñón así de esas características heterogéneas, sólidas. Cuando hay duda, se hace biopsia, pero en estos casos no tenemos ninguna duda y lo único que hacemos es completar el estadiaje y planificar su tratamiento. Con la venida de la resonancia, que por supuesto es un equipo que está llegando a nuestra institución, en noviembre debe estar en funcionamiento, nos ayuda a determinar detalles. No me va a cambiar el diagnóstico probablemente, pero sí me ayuda a definir detalles y a planificar la cirugía. Por ejemplo, es una masa renal, acá es riñón sano, esta es la masa renal, y lo que vemos acá es la vena cava inferior que tiene una masa que está ocupando la luz del vaso, trombo hacia abajo y hacia arriba es de la vena renal y tiene un tremendo trombo que también está ocupando la luz de la vena cava que incluso la llegaba a dilatar. Entonces, para ver ese tipo de detalles, para ver variantes anatómicas, para planificar la cirugía, para definir cómo vamos a hacer el abordaje quirúrgico, nos ayuda pues la resonancia o la tomografía, pero más allá de estar dudando respecto al diagnóstico, no hay nada. Hay un dato interesante que debemos saber todos los médicos, que existe una forma de medir el tejido, qué tan sólido es el tejido renal. El tejido renal, cuando nosotros tenemos un tejido renal, medimos la densidad en unidades Hanfield. Cuando hay una variante en la densidad por unidades Hanfield de un tejido renal de más de 20 unidades Hanfield, eso es un sólido vascularizado, eso es cáncer. Entonces, medimos acá unidades Hanfield, si esto tiene, vamos, 80 y el tejido tiene 60, suficiente criterio para pensar en malignidad, ¿de acuerdo? La resonancia tiene otras fases, tiene otras precisiones respecto al estudio, me ayuda muchísimo a afinar el diagnóstico, sí, me ayuda muchísimo a afinar el detalle de la tumoración o la extensión también, pero el diagnóstico con una ecografía ya tenemos bastante. No significa que con la eco lo voy a operar, no, de ninguna manera. Después de hecho del diagnóstico imagenológico, lo que sigue es completar el estadiaje. ¿Qué significa completar el estadiaje? Voy a hacer exámenes correspondientes para ver hasta dónde llega la enfermedad, porque acuérdense que los tumores renales dan metástasis ósea, ganglionar, pulmonar, hepática, cerebral. La pregunta sería, ¿el tamaño del riñón me va a definir qué tumor ha dado metástasis o no? La respuesta es no. Nosotros tenemos tumores renales pequeñitos de 2, 3, 4 centímetros que ya dieron metástasis, pero también podemos tener tumores gigantes hasta de 20 centímetros o incluso con trombo en vena que no dan metástasis. Entonces, el tamaño no es un factor predictor de metástasis, ¿de acuerdo? El tamaño me sirve para hacer el estadiaje según el TNM, pero yo no puedo decir porque mide 20 centímetros ya no lo puedo operar porque ya dio metástasis. Eso no, primero hay que hacer los exámenes. Y el mensaje que quiero que quede es que el tamaño renal no determina si dio o no metástasis la enfermedad. Esto de acá, la imagen de la derecha de la pantalla, es una imagen de una pieza quirúrgica, de un paciente con un tumor renal que ha sido operado. Y lo que quiero que observen ustedes es en la parte superior una masa que aumenta, hace perceptible fácilmente que el tumor, que el riñón es más grande de lo normal. Esto es el tumor, la parte superior es el riñón sano, este es un quiste benigno, la parte inferior del riñón sano, pero ¿cuál es lo importante de esta imagen? Cuando hacemos una nefrectomía radical, cuando hacemos una cirugía por cáncer, debe salir, primero, riñón completo, no puede romperse. Segundo, se debe extirpar la grasa perirrenal completa, total. La celda debe quedar vacía, no puede quedar esta grasa, porque esta grasa puede tener implantes tumorales y luego hemos tenido recurrencias locales por compromiso de la grasa perirenal o pararrenal. Entonces, una idea concreta que tiene que llevarse ustedes es que la nefrectomía radical tiene que ser radical. ¿A qué me refiero? Tenemos que sacar toda la grasa completa, aparte de sacar todo el riñón completo, toda su grasa de la celda renal. ¿Qué más? Seguimos. Ok.
Acá un poquito de anatomía. Los riñones son órganos pares, están ubicados en el retroperitoneo. ¿Qué cosa es el retroperitoneo? Es un área de nuestro organismo, de nuestro cuerpo, que se encuentra detrás de la cavidad abdominal. Los riñones no son órganos abdominales, intraabdominales, son órganos retroperitoneales. Entonces, hacemos un poquito de ejercicio. Tenemos la pared abdominal, que es piel, tejido celular subcutáneo, luego músculo, luego la fascia, el peritoneo parietal, luego vienen las vísceras, intestino grueso, delgado, y luego detrás de esto tenemos otra cobertura por el peritoneo parietal, y detrás de esto encontramos al retroperitoneo. En el retroperitoneo encontramos los grandes vasos, que es la vena cava, la arteria aorta abdominal, que luego se divide en las ilíacas externas o en las ilíacas primitivas, ilíacas externas, ilíacas internas. La vena tiene el mismo recorrido, vena cava, venas ilíacas primitivas, ilíacas externas, ilíacas internas. Y los riñones forman parte también del retroperitoneo. Riñones, glándulas suprarrenales, algunas porciones del duodeno también son retroperitoneales. Y el hígado tiene una parte retroperitoneal. Y el riñón es un órgano que está muy bien protegido. Eso se llama sus relaciones anatómicas del riñón, ¿no? Sabemos que en el lado derecho, en la parte superior, tenemos el hígado, tenemos el colon ascendente, el colon transverso, segunda y tercera porción del duodeno, ¿no? En el otro lado tenemos parte del hígado izquierdo, en el lado izquierdo, colon descendente, colon transverso, vaso, intestinos, ¿no? Y por la parte posterior ya son los músculos de la pared. Entonces son órganos muy protegidos, por tanto, pensar que con un examen físico voy a poder palpar el riñón, eso es imposible, ¿no? Salvo que aquellos riñones que son muy grandes, ya sea por una enfermedad benigna o maligna, que puedan palparse, pero en general no llegamos a palpar el riñón por examen físico. Algún tema sobre variantes anatómicas, ya para tener en cuenta en el momento de la cirugía, hay que tener en cuenta que anatómicamente el riñón tiene una arteria, tiene una vena, la arteria sale directamente de la arteria aorta, la vena desemboca en la vena cava, algunas variantes respecto a su tamaño de la vena renal derecha y la izquierda, pero eso es lo facilito, ¿no? Lo real es que existe un porcentaje alto de pacientes que tienen variantes anatómicas. ¿Qué significa eso? Que pueden tener más de una arteria, que pueden tener dos, tres arterias, pueden tener dos, tres venas, pueden tener venas polares, superiores o inferiores. Entonces hay que tenerlas en cuenta para el momento de la operación y no tener complicaciones quirúrgicas en el intraoperatorio. Sobre tumores, sobre masas renales. Acá hay algo de historia sobre masas renales. En el 1850, Robin postula que los tumores renales se originan del epitelio tubular renal, y eso es tal cual. O sea, desde 1855 se sabía, o este autor concluye de que los tumores renales provenían del epitelio tubular renal. Pero en el camino se dan muchas otras teorías. Por ejemplo, en el 63, Gravis postula que los tumores renales se originan en las glándulas suprarrenales, y que luego estos células tumorales de la glándula suprarrenal migraban y se alojaban en el tumor renal, y por eso se llaman tumores de células claras. Esto es algo anecdótico, pero cuando uno tiene oportunidad de abrir una masa renal, ve pues como si fuera amarillo, grasa, como si fuera glándula suprarrenal, porque así se ve la glándula suprarrenal, pero no es que venga de las células claras, que ha tenido variantes, que ha tenido algunas degeneraciones, pero el tumor renal se origina en el epitelio. ¿Ya? A ver cómo avanzo. Un poquito de diagnóstico diferencial. Tenemos que tener en cuenta que existen tumores benignos, que existen tumores malignos. Hay tumores benignos que se originan de la cápsula renal, del parénquima renal. Hay lesiones quísticas, tumores tipo inflamatorios como abscesos, tuberculosis. La tuberculosis también nos puede dar alteraciones. Lo que les hablaba hace un rato de la pielonefritis altogranulomatosa. Los tumores embrionarios son los tumores que se originan en la vida embrionaria. Existen tumores en niños pequeñitos. Hay tumores en niños de 4, 5, 6 años que llegan pues con un abdomen prominente, con una masa palpable, generalmente de las zonas de menos recursos de nuestro país.
pero son tumores que se originaron en la vida embrionaria, que se originaron cuando el niño estuvo pues en la barriga de la mamá, ¿no? Y acá a la cabeza son los tumores de Witt. Luego tenemos los nefrocarcinomas o carcinomas de células renales, adenocarcinomas, cistoadenoma papilar, tumores mesenquimatosos. Y pueden haber metástasis de otros tumores que aparecen, que se implantan en el riñón también, pero son raros. A la cabeza, ¿quién va? Los linfomas renales, que pueden ser primarios o metastáticos. Muy frecuente, probablemente ustedes van a tener oportunidad de ver pacientes con quistes renales. Los quistes renales son muy frecuentes, pueden encontrar hasta en el 50% de los pacientes mayores de 50 años, representan el 70% de las masas renales, son benignos, pero hay una clasificación de los quistes. No todo quiste es un quiste simple. No, no es un quistecito y no pasa nada. No, hay que definir qué tipo de quiste es. Puede ser un quiste simple, puede ser un quiste complejo. Entonces, esa clasificación nos ayuda muchísimo a definir si este quiste tiene posibilidad de tener cáncer o no. Hay quistes complejos que miden más de, que se caracterizan porque las paredes son gruesas, que tienen calcificaciones. Entonces, estos quistes complejos pueden ser un cáncer, y eso se llaman quistes tipo 4. Entonces, cuando ustedes escuchen la palabra quiste complejo tipo 4 o tipo 3, no esperen, eso puede ser un cáncer renal. Pero ¿cómo se hace esta clasificación de quiste complejo, quiste simple? La ecografía tiene algo de información, pero la clasificación de Bosnia, así se llama esa clasificación para determinar el tipo de quiste, se hace en base a la tomografía. Tomografía me informa quiste renal tipo complejo, tipo 3, tipo 4, eso puede ser cáncer renal y nos hacen la consulta o nos refieren al paciente. ¿De acuerdo? Ahora sí entramos al tema de los carcinomas de células renales. La incidencia de los carcinomas de células renales es del 3% de todas las neoplasias de los adultos. Es el más maligno de todos los cánceres urológicos. Su mortalidad es de más del 40% y es más frecuente en hombres que en mujeres. Les decía, factor de riesgo, obesidad y tabaco. Sintomáticos son asintomáticos hasta que son muy grandes. Cuando ya están en las últimas etapas de la enfermedad, ahí recién nos dan. Se detectan incidentalmente la mayoría, la triada clásica a la que les venía diciendo, dolor hematuris abdominal, o poco, del 6 al 10%, que son síndromes paraneoplásicos hasta el 30%. ¿Qué son los síndromes paraneoplásicos? Los tumores renales pueden producir algunas sustancias que pueden comportarse como hormonas o enzimas que nos pueden generar ciertos trastornos, por ejemplo, la policitemia o la hipercalcemia. Entonces, esos síntomas que se producen básicamente por las sustancias que puede estar produciendo el tumor, se llaman síndromes paraneoplásicos. También hay fiebre tumoral, que no sabemos, no te hacen los exámenes correspondientes y no se encuentra la causa, entonces una fiebre tumoral, ¿no? Cuando la enfermedad es metastásica, dolor óseo, tos persistente por metástasis pulmonar. ¿Qué exámenes hacer? Hemograma, urea, creatinina, ecografía de las vías urinarias, examen de orina, citoscopía cuando el paciente presente hematuria. Y que luego que tenemos una masa renal, pues yo les pido que lo refieran para acá. Acá les vamos a hacer unos exámenes de estadiaje, una tomografía, tórax, abdomen, pelvis, una resonancia cuando el caso no sea, lo amerite. Cuando tenemos alguna duda si hay compromiso o no por un trombo en cava, nos ayudamos mucho de la ecografía Doppler, que también nos ayuda a mirar trombos en cava o trombo en vena renal. Entonces son exámenes complementarios, pero en ese orden. Ecografía para la parte de screening o diagnóstico temprano o diagnóstico rápido, tomografía o resonancia para estadiaje y definir detalles que nos ayuden a tomar decisiones. Estas son evidencias de la Sociedad Asociación Americana Europea de Urología. La Sociedad Europea de Urología es una institución académica que se encarga pues de hacer las guías clínicas de manejo de cáncer urológico o la patología urológica y que se renueva cada cierto tiempo pues y nos brinda la información más actualizada, ¿no? Entonces la TAC multifacética para la recomendación de la guía de la Asociación Europea de Urología es que la TAC multifacética con contraste tiene una alta sensibilidad y especificidad para caracterización y detección de cáncer renal, invasión a otros órganos, trombotumoral
o si es un carcinoma en células renales metastáticas. La resonancia tiene una alta sensibilidad y especificidad ligeramente mayor para pequeñas masas renales quísticas y trombos tumorales en comparación con la TAC. Me avisan cómo voy con el tiempo y la eco con contraste tiene una alta sensibilidad y especificidad para caracterizar masa renal. Exámenes genéticos se deben hacer en pacientes menores de 46 años con tumores renales bilaterales o multifocales o un familiar del primero o segundo grado con carcinoma de células renales o un pariente consanguíneo cercano con una variante patogénica conocida o características histológicas específicas que sugieran una forma hereditaria de carcinoma de células renales. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Lo que pasa es que los tumores renales se asocian con algunas alteraciones cromosómicas como la enfermedad o el gen de von Hippel-Tau. Y cuando se asocian con alteraciones cromosómicas, estos tumores pueden tener un factor hereditario como factor de riesgo. Entonces, por eso recomiendan en algunos casos muy seleccionados la evaluación genética. Entonces, si en algún momento nos pregunta el MINSA cuál es el factor asociado con el cáncer renal, es el factor de von Hippel-Tau. ¿Cuál es la característica de este tumor renal de von Hippel-Tau que tienen tumores renales bilaterales? La pregunta que siempre nos hacen, ¿se hace biopsia o no se hace biopsia de los tumores renales? Cuando los tumores son pequeños o cuando hay una sospecha de un tumor benigno o cuando tenemos un tumor que ya tiene metástasis y no lo vamos a operar, le hacemos biopsia para saber el tipo histológico y ver qué alternativa tiene de tratamiento. O aquellos pacientes que tenemos la duda diagnóstica sobre si es una masa renal primario o es una metástasis o es un paciente con otra patología como un linfoma renal o un tumor inflamatorio tipo pielonefritis altogranulomatosa. En esos casos hacemos biopsia renal. Cuando tenemos una masa que es muy obvia, obviamos la biopsia. Quiero pasar, acá está, el estadiaje. Nosotros en el manejo de cáncer, en todo el mundo, existe un estadiaje que se basa en el TNM. ¿Qué cosa es T? T es tumor y específicamente tamaño de tumor. ¿Qué es M? M es nódulo, es ganglio. Si los ganglios son regionales, si no son regionales. Y la M, ¿qué es M? Metástasis. Si las metástasis no son a distancia o no son metástasis a distancia. Entonces, todo tumor maligno, incluyendo el tumor renal, tiene una clasificación TNM que también se actualiza con cierta frecuencia y que es el pilar en el tratamiento de cáncer renal y todo tipo de cáncer. Cada cáncer tiene su TNM, por supuesto. Por ejemplo, para tumores renales, la T, primario renal. TX, ¿qué significa? Que no has demostrado que hay cáncer en el riñón. Y se acabó, es un T. T0, no se evidencia primario en el tumor primario en el riñón. T0 no hay tumor en el T1, ojo que el T1 es un tumor renal mayor o menor igual, perdón, menor o igual a 7 centímetros. Imagínate un tumor renal de 7 centímetros para hacer estadio T1, sí, esa es la clasificación. Y se divide en T1A y T1B. T1A es aquel tumor menor o igual a 4 centímetros. Y T1B es aquel tumor mayor de 4 pero menor de 100. Entonces, T1 se divide en T1A y T1B. T1A menores iguales de 4 centímetros, T1B entre 4 y 7. Tumores T2, tumores mayores de 7 centímetros. T2A, si el tumor es mayor de 7 centímetros, pero menor de 10. Y T2B, si el tumor es mayor de 10. T3, ¿qué es el T3? Son tumores que comprometen ya sea la grasa perirrenal, las glándulas suprarrenales, la fascia de Gerota o el seno renal. Entonces hay una división en T3A, tumor que se extiende, que compromete la perirrenal, que invade el seno renal, pero que no compromete la fascia de Gerota. Ese es un T3A. T3B, tumor que se extiende en que tiene un trombo en la vena cava, pero está por debajo del diafragma, y un T3C, tumor de vena cava sobre el diafragma, tumor que presenta un trombo en vena cava por encima del diafragma. Ese es un T3C. T4 es aquel tumor que compromete la grasa de Gerota, incluye órganos contiguos o la glándula suprarrenal succincta. Ese es un T4. Entonces, con esta clasificación, con estos TNM, yo puedo saber si el tumor es T1, T2, T3, T4. ¿De acuerdo? Y con M, nódulos, vamos a ver, T0, no hay metástasis en ganglios regionales y N1, metástasis en ganglios regionales. Y la metástasis se refiere a metástasis en otros órganos que no sean ganglios. Metástasis a distancia, no metástasis a distancia, M0, metástasis a distancia, M1. Estas tres variables
T, N y M me permiten hacer el estadiaje. Este tumor es un tumor uno, estadio 2, estadio 3, estadio 4. Y acá está la tabla, ¿de acuerdo? Hay otro concepto importante que tenemos que tener en el manejo de cáncer renal, que es el Furman, que es el Furman es qué tanta diferenciación hay en las células o qué tanto capta la hematocilina y eosina, o pues, y esto nos permite saber el grado de tumor. Es un grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. Esto se hace en base a características morfológicas de las células tumorales. ¿Y qué es lo que me está diciendo este G1, G2, G3, G4? ¿Qué tan agresivo es? Entonces, con un estadio y con un grado de histológico, uno puede predecir qué tan agresivo va a ser eso. Muy bien. Entonces, ¿por qué les hacía énfasis con el tema de la clasificación TNM y los estadios? Porque la enfermedad, el tratamiento se va a hacer de acuerdo al estadio. Todo paciente con cáncer no se trata igual. Todo paciente con cáncer no significa se acabó el mundo. Pónganse a llorar porque el paciente se va a morir. No, todo paciente con cáncer hay que hacer el estadiaje para saber cuál es el estadio que tiene el paciente y con eso plantear su tratamiento. Por ejemplo, para cáncer renal, estadio 1, estadio 2, estadio 3, tratamiento de elección, cirugía. Le hacemos una nefrectomía radical, sacamos todo el tumor, así como la pieza que les mostré de inicio. La posibilidad de curación en estadio 1 y estadio 2 es alta. La posibilidad de curación en estadio 3 depende pues, de las metástasis, ¿no? Si hay o no metástasis microscópicas que no sean pues, en estadio 4, en enfermedades metastásicas, la cosa cambia. Ahí tenemos todavía muchas limitaciones en cuanto al tratamiento con intención curativa. Definitivamente no lo tenemos. Entonces se hace una biopsia para determinar el tipo histológico y con eso evaluación por medicina oncológica para definir algún tratamiento, que hay varios esquemas de tratamiento, pero que cada uno pues tiene sus ventajas y sus desventajas. O tratamiento del dolor o tratamiento sintomático por medicina paliativa, ¿no? Entonces, los pilares del tratamiento en cáncer de riñón, si el paciente es estadios tempranos, 1, 2 y 3, es cirugía, una nefrectomía radical o nefrectomía parcial, dependiendo del caso, porque hay casos en los cuales solo se retira el tumor y se queda el riñón, se salva el riñón. Casos avanzados, va a medicina oncológica para quimioterapia o va a medicina paliativa para ayudar al tratamiento del dolor. Y manejar algunas complicaciones, ¿no? Por ejemplo, un síndrome de compresión medular, unas lesiones de las vértebras por metástasis ósea que fracturen las vértebras, tendrá que recibir pues su tratamiento para esa complicación propia de la evolución del león. Este es un algoritmo que nos ayuda a tomar decisiones si el paciente va a ir a una nefrectomía radical o a una nefrectomía parcial. Definitivamente el tamaño del tumor es la clave. Acá ustedes pueden observar que este paciente con un tumor de 4 centímetros, vamos a definir si es paciente tributario para una nefrectomía parcial o una nefrectomía radical. Estas son las guías, siempre se están publicando constantemente las guías por organismos internacionales sobre el manejo de todo tipo de las patologías más frecuentes, de todas las neoplasias más frecuentes. Cáncer de riñón también está. Son entidades como la NSCN que está publicando pues las guías sobre cómo manejar el cáncer de riñón. Entonces, ¿por qué es importante saber esto? Porque sabemos que nuestra sociedad tiene muchos tabúes, ¿no? O sea, tengo cáncer y ya, se va a morir, no hay nada que hacer. O algunos médicos, un paciente llega, tiene cáncer o ya lo operaron del cáncer, entonces ya no lo podemos atender acá. Vaya usted al hospital del IREM porque tiene un resfrío y como tiene cáncer, yo no le puedo recetar un paracetamol antigripal. Entonces, eso es un tabú, eso no es así. Un paciente que tiene cáncer tiene su patología, como igual como tener una diabetes o hipertensión arterial, y mientras la enfermedad esté controlada, este paciente hay que tratar un paciente normal. En forma integral, claro, hay que evaluar pues cómo están sus valores de uricreatinina y según eso dar el tratamiento para lo que necesite, ya sea una diarrea, ya sea un problema respiratorio, un trauma, teniendo cuidado, pues evitar los medicamentos nefrotóxicos o evaluando la función renal y ajustando la dosis hasta donde se pueda, pero no es que tengo cáncer y lo mando al IREM porque yo no puedo recetar paracetamol o no puedo recetar antigripales o aspirina, eso es una cosa que debemos sacarnos de la cabeza, ¿ya? Y si es un paciente oncológico en paliativo, pues está con un tratamiento para medicamentos, pero eso no quita que el paciente se deshidrate o que el paciente tenga pues una exacerbación de dolor y ustedes puedan apoyarlo con una atención, ¿no? Entonces, eso me lleva a sugerir, por ejemplo, los que están en los centros de salud, a contactarse con la área de telemedicina
y a través de telemedicina hacer una teleconsulta una teleinterconsulta con los colegas pues de acá de terapia del dolor y ellos les pueden ayudar a, uno, ayudar al paciente y dos, ayudarse ustedes a enriquecer pues sus conocimientos sobre manejo paliativo o lo que el paciente tenga, ¿no? Y el otro motivo por el cual les presento esto es porque si nosotros indicamos un tratamiento, no es por costumbre, es porque tenemos bases sólidas, científicas, que nos ayudan a tomar decisiones. Y eso es información que se está en revisión constante y es información universal. O sea, el paciente tiene que hacerse una nefrectomía parcial, tiene que hacerse la nefrectomía parcial mientras sea posible. O sea, la opinión del vecino o del técnico o del amigo es importante, pero no puede ayudar a tomar, no debe de ayudar a tomar la decisión al paciente de operarse o no operarse. O sea, la decisión es porque si nosotros o el especialista lo está indicando es porque tiene la indicación, ¿no? Si el paciente tiene indicación de una nefrectomía radical es porque hemos evaluado y sabemos que tiene indicación de nefrectomía radical. Entonces la opinión otra vez del vecino, del amigo, del quien se operó y se murió, es otro caso, es otro paciente, es otra situación. Entonces, en eso nos pueden ayudar ustedes, me refiero a todos los participantes, a ayudarnos pues a que el paciente tome la decisión, pero en base a la información que nosotros podemos brindarle, ¿no? Bueno, entonces, para ir terminando, hablamos de nefrectomía radical. La nefrectomía consiste en extirpar el riñón enfermo y puede tomar dos formas. Una nefrectomía radical donde sacamos todo el riñón con la enfermedad o una nefrectomía parcial o también llamada nefrectomía ahorradora de nefronas en la cual retiramos solo el tumor o la parte del riñón donde está comprometido por el tumor y salvamos la unidad renal. Formas de operar o sea, ¿qué técnicas tenemos para operar estos tumores renales? Una forma convencional, cirugía abierta, cirugía laparoscópica, cirugía por robot, lo que fuera, pero si tiene indicación quirúrgica, lo mejor es operar, ¿ya? Esta es nuestra casuística como IREN Norte. ¿Cuántos pacientes tenemos por año? ¿Cuántos pacientes hacemos nefrectomías radicales y nefrectomías totales? Desde 2014 tenemos en el 2014 18 casos, en un año, en el 2015 20, al 2023 hemos hecho 188 cirugías, hemos tratado 348 pacientes con cáncer. Entonces, ¿por qué una diferencia entre la cirugía y el tratamiento de cáncer? ¿Qué pasó? Pasa que hay pacientes que llegan pues con enfermedad avanzada. Entonces, paciente con enfermedad avanzada o que se va a otro lado, pues no lo vamos a poder operar, ¿no? Y el IREN atiende a los pacientes solo que tienen CIS. No, nosotros atendemos pacientes CIS, pacientes de salud que por su propia iniciativa vienen acá y hacen consulta y si ellos lo consideran, se operan con nosotros, no tenemos ningún problema. Pacientes de la sanidad o pacientes de otras entidades de salud, los atendemos igual, con convenio o sin convenio. Bueno, lógicamente cuando es con convenio, la entidad asume los costos. Cuando no tienen convenio, el paciente asume los costos, que no son altos en comparación a la práctica privada, pero las puertas están abiertas y al paciente se le ofrece lo que se tiene que ofrecer, ¿no? Eso es lo que les traía para ustedes en esta oportunidad. Si hubiera alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, algún aporte, bienvenido. Alicia. Doctor, acá hay una pregunta. Quisiera saber el control que debe llevar en caso de encontrar algún quiste renal. ¿Debe ser de acuerdo al tamaño? Ya, les decía que los quistes renales son muy frecuentes, se encuentran hasta en el 50% de los varones mayores de 50 años. Si es una buena ecografía, nos va a decir quiste renal Bosniak 1, perdón, repito o corrijo. Tienen una tomografía, la tomografía les va a decir en las conclusiones quiste renal Bosniak 1. Si es un Bosniak 1, nos quedamos tranquilos. Explicar al paciente es un tumor benigno, es como un globito de agua que tiene una membrana y el contenido es líquido. Bosniak 1. La posibilidad que un Bosniak 1 tenga cáncer renal es menos de 5%. Ahora, el Bosniak 1, ¿cuándo se opera? Cuando tiene más de 5 centímetros. Cuando un quiste renal mide menos de 5 centímetros, no necesita nada. No existe un tratamiento para disolver el quiste y los quistes se operan cuando miden más de 5 centímetros. Esa es la indicación. Cualquier procedimiento que quieran hacer, una embolización,
una cirugía laparoscópica, lo que quieran, pero cuando mide más de 5, ¿de acuerdo? Entonces la clave es eso, que la ecografía nos diga quiste simple o que la tomo nos diga Bosniak 1. Si la tomografía nos indica Bosniak 2F, Bosniak 3, Bosniak 4, independiente del tamaño, se refiere. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Todo está quedando claro. Doctor, por el chat no están dando ninguna pregunta ya, me están indicando. Agradecerle, doctor Eloy, por la disposición el día de hoy para esta TLIS denominada ¿Cómo saber si tengo cáncer de riñón? Acaba de llegar una pregunta. ¿En qué etapa más se ve el cáncer de riñón? Mira, con esto de de los diagnósticos incidental del cáncer de riñón, yo creo que el impacto es bueno con la introducción de las ecografías, por eso les pedía que sean exigentes con una buena ecografía, que no acepten ecografías que puedan tener ciertas dudas, porque permítame el comentario, pero he tenido oportunidad de ver ecografías que los hacen hasta las profesionales obstetrices. Imagínate un obstetriz que hace la ecografía y le pone su sello y su firma. Esas ecografías no se aceptan, colegas médicos, pacientes. No porque sea obstetriz, sino por la posibilidad de error diagnóstico. Ahora voy a la pregunta. Con esta llegada de la ecografía y la tomografía tenemos muchos pacientes que son estadio 1 o estadio 2, los tumores más grandes estadio 3, ya pacientes muy descuidados, pero muy descuidados llegan con estadio 4, pero más tenemos estadio 1, 2 y 3. Esas son la mayor frecuencia de pacientes. Gracias, doctor. Me consultan. El común de los mortales que tiene deposiciones líquidas o tos persistente, ¿se recomendaría acudir al nefrólogo? No, definitivamente, porque una tos persistente en nuestro medio puede significar una tuberculosis. Primero, como lo primero que hay que descartar. Segundo, debemos descartar si no es un problema, pues, tipo alergia, ¿no? O un problema respiratorio alto. Y el dolor, me dijo, uno era tos y la otra era diarrea. La diarrea tiene muchas causas, por eso tenemos la capacidad, debemos tener la capacidad de disquisición diagnóstica. Diarrea, toda una clasificación, diarrea crónica, diarrea aguda, diarrea no sé cuánto. Entonces, si no tenemos las cosas claras, que lo vea un gastroenterólogo por el tema de la diarrea. Acuérdense que pacientes con VIH tienen diarreas crónicas, pacientes con colon irritable tienen diarreas crónicas, ¿no? Pacientes con tumores colónicos pueden presentarse en algunos casos con diarrea o estreñimiento o con sangre en las heces. Entonces, si es un problema digestivo, va con el gas. Si es un problema respiratorio, va con el neumólogo, ¿no? Pero al nefrólogo hay que visitarlo cuando tengamos evidencia de que hay un daño a nivel renal, porque la ureacreatina está elevada, porque la ecografía me indica que hay una mala diferenciación córtico-medular, porque es un paciente que llega con sintomatología, con anemia, con ureacreatinina elevada. Entonces son pacientes que tienen estigmas para pensar en una insuficiencia renal, pero así de por sintomatología, nosotros tenemos que hacer el ejercicio mental, aplicar nuestros conocimientos básicos de ciencias básicas que nos enseñaron a evaluar pues la fisiología de un órgano normal para poder encontrar la parte anómala y según eso orientar al paciente, ¿no? Muchas gracias, doctor. Nos consultan. ¿Pacientes con cáncer renal podrían llegar a diálisis? Y si fuera posible, el porcentaje, ¿cuál sería? Ya, el paciente con cáncer renal que le hacemos nefrectomía radical existe. ¿Por qué motivo pasamos a la nefrectomía parcial o a la nefrectomía ahorradora de nefronas? Justamente para evitar retirar todo el riñón y buscar o evitar que el paciente vaya a hemodiálisis. Por ese motivo es que siempre que se puede hacer una nefrectomía parcial, se hace una nefrectomía parcial. Se llama nefrectomía ahorradora de nefronas. Y la tendencia actual es hacer nefrectomías parciales en tumores incluso grandes, ¿ya? Entonces el desafío del urólogo es salvar el riñón aún sabiendo que tiene un tumor renal. Pero eso se hace en todo paciente que tiene un tumor que sea posible, pues hacer la nefrectomía parcial. Porque si es un tumor grande que ya no podemos salvarlo, caballero, tenemos que hacer la nefrectomía radical. El porcentaje de los pacientes que van a insuficiencia renal es muy variable porque depende mucho la edad en la cual le hagamos la nefrectomía radical. Si hacemos una nefrectomía radical en un paciente de 40, 50 años, el riñón tiene la adaptabilidad
de hacer una hipertrofia compensatoria. ¿Qué cosa es eso? Aumenta el tamaño del riñón, aumenta el número de nefronas y sustituye la función del otro riñón. Pero si hacemos una nefrectomía radical en un paciente mayor de 60, 70 años, diabético, hipertenso, con la función renal ya venida a menos, estos pacientes no van a hacer más insuficiencia renal porque ya tienen el daño renal en el otro lado del riñón, no por la enfermedad neoplásica, sino por sus comorbilidades o por la edad misma, ¿no? Entonces, ¿qué porcentaje va a insuficiencia renal? Es muy variable dependiendo de las características o el grupo etario en el cual el paciente tenga la enfermedad renal. Y el objetivo de evitar la insuficiencia renal es tratando de hacer o haciendo una nefrectomía parcial. Muchas gracias, doctor. Nos están consultando. Doctor, ¿usted recomendaría como tamizaje de cáncer renal una ecografía renal a partir de los 45 años? Sí, es muy discutible. Lo que pasa es que cuando se empiezan a hacer tamizajes como tal, es muy poco el número de pacientes con diagnóstico de cáncer renal, es muy, muy bajo. Yo creo que el mensaje que debe ser el paciente con masa renal, no hay que hacerlo perder tiempo, pero el tamizaje como tal, hacer una campaña de despistaje de cáncer renal y hacerles ecografías a todos, no ha dado los resultados esperados, ¿ya? Muchas gracias, doctor. Mi pregunta es, una de las causas que pueda tener el cáncer, una de las causas que puedan Ah, tener cáncer por tener la pelvis extrarrenal bilateral. no, definitivamente no tiene nada que ver con el cáncer. La pelvis renal extrarrenal es una variante anatómica. Es una variante anatómica se entiende como una forma específica que no es la forma usual de la pelvis renal, pero no se asocia con ninguna patología renal, ni con hidronefrosis, ni con infecciones, ni con cálculos, ni con menos con neoplasia. Lo que sí tienes que saber con exactitud que sea una pelvis extrarrenal y que no sea una estenosis de la unión piel-ureteral o que no tenga pues una estrechez ureteral o un cálculo en el uréter que esté haciendo que se dilate la pelvis renal. Pero si se ha descartado todas estas patologías que podrían darme una pelvis así dilatada, no pasa nada, no hay ningún problema. Los factores de riesgo para cáncer renal: tabaco, obesidad y un factor genético. No hay que darle más vueltas, ¿ya? Muchas gracias, doctor. Ahora sí, le agradecemos, le agradecen también por el chat, le agradecemos de parte del Departamento de Promoción de la Salud, Dirección de Control del Cáncer, por la sesión educativa brindada el día de hoy. Bueno, agradecerles. Espero que los mensajes que he tratado de vertir queden y que ustedes tengan la confianza de referirnos a los pacientes, utilizar la tecnología que tenemos, que ha venido para quedarse, como es la telemedicina, la teleinterconsulta. Hay que romper el miedo a consultarnos y de esa manera nosotros podemos ayudar a que el paciente pues no se pierda en el camino o que no pierda el tiempo o sus recursos económicos buscando desesperadamente pues una atención por el especialista, ¿no? Entonces la razón de ser de médicos es ayudar a nuestros pacientes, a nuestra sociedad, y eso es un punto que no debemos perderlo. Yo creo que la tarea es cada uno de los ir a buscar en su centro de salud quién es el encargado de telemedicina para que ante la duda o ante algún caso sospechoso ustedes nos hacen la teleinterconsulta y nosotros con mucho gusto lo vamos a atender. Es más, estoy organizando un pool de profesionales de todas las especialidades oncológicas dispuestos a responder cualquier teleinterconsulta para hacer para hacerlo viable y hacerlo fluido en beneficio de los pacientes, porque no tenemos otra motivación más que esa, ¿no? Entonces, la recomendación es ir con su área de teleinterconsulta, de telemedicina y buscar el contacto con nosotros, que yo creo que en cuestión de unos días vamos a lanzar esta propuesta para tener pues una apertura mayor hacia la periferia y a todo aquel colega que tenga la necesidad de consultar, ¿no? Esa sería la novedad que les tengo en este momento. Bueno, si no hay más, muchas gracias, ¿eh? Y espero que no sea la última. Muchas gracias, doctora, a usted. Muchísimas gracias. Muy interesante el tema. Le agradecen todos los participantes a través del chat. Ok, muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes.